Buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos a dar comienzo a la reunión que toca comentar la segunda parte de la clase 18 que comentamos la vez pasada con Karina. Y nos quedaron cosas afuera, así que continuamos con ese comentario. Bueno, en principio lo que había quedado por fuera y que fue una de las preguntas que hicieron en la reunión fue la cuestión de el gráfico que aparece, que es este. Ya les muestro este. Este es el gráfico que representa la holofrase, que es lo que comentó un poco Karina. Así que voy a retomar desde ahí, que es el punto 2 de la clase 18, y avanzar hasta el final, que es también la presentación de los círculos de Euler. Bueno, la cita que tomé fue la siguiente. La alienación está ligada de manera esencial a la función del par significante. En efecto, es esencialmente diferente que sean 2 o que sean 3. Esta va a ser la idea con la que trabaje Lacan, el esquema de la holofrase. Y es que si el par significante son 2, cuando aparece un tercer elemento, se rompe la estabilidad de la cadena. Lo que sucede es que aparece la holofrase. Ese va a ser el argumento. Por lo menos es el argumento que me parece claro que está en el seminario y que también trabaja Alfredo en la última clase de Estructuras Clínicas 1, que habla sobre la psicosomática. Él dice, si queremos captar dónde está la función del sujeto en esta... A ver, un poquito... Bueno. Si queremos captar dónde está la función del sujeto en esta articulación significante, tenemos que operar con 2. Ya que solo con 2 significantes se lo puede acorralar en la alienación. En cuanto hay 3, el movimiento se vuelve circular. Este va a ser todo el problema de la cuestión de la holofrase, la circularidad. Justamente cuando se altera el par significante, cuando en vez de haber 2, hay 3. Esto está en la página 244. En las primeras clases del seminario, que fueron las que dimos el año pasado, que todavía no están subidas a YouTube porque no se grabaron, pero vamos a intentar rehacerlas, Lacan proponía justamente esto, que había que buscar la función de la causa en el intervalo entre S1 y S2. Y que en ese círculo que se producía ahí, o de ese círculo de lo no realizado, decía que iba a venir el inconsciente. Esta lectura lógica viene en relación con lo que veníamos hablando la vez pasada con Karina, y es que el objeto A no es que se extrae de algún lugar en particular, sino que el objeto A lo que hace es contornear, no soy la palabra contornear, delimitar el intervalo. Y en la medida en que puede delimitar el intervalo, porque el objeto A es un vacío, puede haber sujeto e inconsciente. Esto en la clínica lo veíamos, como decíamos la vez pasada, la posibilidad de la pregunta por ciertas cuestiones, la pregunta por ciertas cosas que pasan o ciertas asociaciones de ideas. Por ejemplo, abandono, salir de la casa, marcaba Karina la vez pasada, yo había marcado divorcio, síntomas. Entonces alguien puede venir diciendo, desde que me divorcié tengo un montón de síntomas, y la intervención del analista puede ir al intervalo, es decir, abrir una pregunta de qué relación habría entre separarse y tener síntomas, o por qué se establecería como una relación ahí. Si esta posibilidad de la pregunta se sostiene en el análisis, o sea, si la posibilidad de interrogar
permite el desarrollo de ciertas cadenas asociativas, de ciertas ideas, estamos ante la presencia de una neurosis que estaría en el campo del intervalo. Es decir, que pueda venir el inconsciente no como algo que ya existe, sino con la posibilidad de algo nuevo en ese agujero que el objeto A delimita. Por eso ahí puede haber un sujeto tachado, un sujeto del intervalo. Alfredo propone esto, S1, S2, con el guioncito para marcar la clínica del intervalo. Ahora bien, lo otro que dice Lacan es lo siguiente. Dice, lo reconozca o no Pavlov, la característica de toda condición experimental, en tanto que se instituye con el corte que puede hacerse en la organización orgánica de una necesidad, es propiamente asociar un significante. Este corte se designa mediante una manifestación dentro de un ciclo de necesidades interrumpidas y en la experiencia pavloviana resulta ser el corte del deseo. Voy a leer hasta ahí, comentar. Lo que está diciendo Lacan es que las necesidades en los animales están organizadas de manera orgánica. ¿Qué significa? Que hay cada elemento del organismo del animal está asociado a otro para producir o para mantener la vida del animal. Entonces, cuando el animal ve carne, salivea para cuando después empiece a morder la carne se pueda deshacer y la pueda tragar. Pero todo eso está asociado, está como organizado para que el ser viviente, el animal, pueda sobrevivir. Ahora bien, los experimentos de Pavlov, del perro de Pavlov, si los recuerdan, lo que hace es introducir un corte, es decir, que corta la relación entre elementos y pone otra cosa en su lugar. En vez de, si acuerdan, por ejemplo, el ejemplo más tradicional era que se le mostraba un pedazo de carne y se tocaba una campana. Se le mostraba un pedazo de carne y se tocaba una campana. Y el perro salivaba. Después de un largo tiempo, lo que pasaba es que cuando se sonaba la campana, el perro empezaba a salivar como si hubiera carne. Entonces se alteró justamente lo que Lacan acá llama la organización orgánica. O sea, la organización total que tenía ese perro ahora está alterada por el significante. Esta es una idea que Lacan viene retomando desde el seminario 10, tienen toda una lectura de esto, y también el seminario 20 respecto de la rata. Y llamativamente en los dos casos él trabaja la idea de que lo que hay que interrogar ahí es cuál es el deseo del experimentador. Entonces cuando él dice acá, y por eso cuando dice, este corte se designa mediante una manifestación dentro de un ciclo de necesidades interrumpidas. Ya no se desarrolla la necesidad como era natural en el perro. Y en la experiencia pavloviana resulta ser el corte del deseo. Ahí habría que preguntarse el deseo de quién. Fíjense cómo sigue el párrafo, dice. Y por eso, como se dice, por eso su hija es muda, por eso el animal no aprenderá jamás a hablar. Al menos por esa vía. Porque, evidentemente, tiene un tiempo de retraso con respecto al hombre, ¿no? La experiencia puede provocar en el animal todo tipo de desórdenes, de trastornos, pero como hasta ahora no es un ser que habla, el animal no está llamado a preguntarse por el deseo del experimentador. ¿Se entiende la diferencia entre el perro y el ser humano? Que en el ser humano está la posibilidad de preguntarse por el deseo de aquel que está realizando el experimento. ¿Qué quiere el otro de mí? Como en el animal no hay eso, lo que hay solamente son alteraciones de ciertos ciclos de instintos o de necesidades. Entonces ya tienen ahí una cuestión respecto del deseo del otro. La posibilidad de la pregunta por el deseo del otro. Ahora bien, dice, por cierto, se vería en un aprieto si tuviese que responder, el experimentador, si tuviese que responder por su deseo, se vería en un aprieto.
Es decir, la pregunta de qué quiere el investigador cuando hace eso. ¿Qué está buscando? Se entiende que esto es importante para nosotros en la medida en que en el análisis empiezan a aparecer estas manifestaciones. Es decir, que el paciente puede pensar, y de hecho empieza a preguntarse, ¿qué quiere el analista de mí? Que era lo que veníamos trabajando del intervalo. El intervalo lo que pregunta es la pregunta ¿por qué me quiere el otro? Y la posibilidad también de producir en ese intervalo. Ahora bien, fíjense lo que dice Lacan. Cuando articulamos así la experiencia pavloviana, descubrimos en efecto que tiene un interés fundamental. Permite situar lo que debe concebirse en el efecto psicosomático. Entonces, lo que debe concebirse en el efecto psicosomático era la cuestión del deseo del experimentador. Hasta me atrevería a formular que cuando no hay intervalo S1, S2, cuando el primer par de significantes se solidifica, se holofrasea, obtenemos el modelo de toda una serie de casos, si bien hay que advertir que el sujeto no ocupa el mismo lugar en cada caso. ¿Se entiende? Lo que pasa es que cuando hay holofrase, lo que se pierde, era lo que veníamos hablando la vez pasada, es la pregunta por el deseo del qué me quiere el otro. Y la imposibilidad de en ese lugar empezar a producir nada. De esta manera lo que se imposibilita son intervenciones del tipo de ¿y qué relación cree que hay entre, supóngase, qué se le ocurre entre síntomas y separación? No sé, no se me ocurre nada. Pero no es un no se me ocurre nada neurótico, como decía Freud, en términos de se me ocurre algo, pero no lo quiero decir. Sino que eso no le genera pregunta alguna. Nunca le generó pregunta alguna ni le va a generar. Lo que pasa es que las preguntas ya están respondidas en la psicosis. Hay cosas que tienen un valor de respuesta anterior a que se formule pregunta. Entonces, como decía Karina la vez pasada, hay respuestas que vienen de Dios. Dios quiere que yo sea de esta manera. Nunca se preguntó qué quiere el Dios de él, sino que le vino la respuesta anterior a la pregunta. Dios quiere que sea de esta manera. O de hecho, a veces como también lo que marcaba Karina en relación al caso Schreber, es que el sujeto psicótico se constituye a través de transferencias delirantes, dice Lacan. Fíjense que, por ejemplo, en el caso Schreber, a medida que su otro se va transformando el valor de Schreber. Cuando Schreber es perseguido por Flesching solamente, él está enojado y cree que Flesching lo quiere violar. A medida que Flesching no es el médico que quiere hacerle algo, sino que se encarna en una serie de generaciones, los Flesching y los Schreber, él dice que hay algo de sus familias en juego y que eso tiene, y que la enmasculación de él, la cuestión de volverlo mujer, tiene que ver con un destino que los precede. Y después ya cuando el otro se transforma en Dios, Schreber se transforma en la mujer de Dios. O sea, cada vez que el otro se transforma, la calidad o el valor de Schreber se va transformando. De hecho, en la medida que el otro aumenta de valor, Schreber también. Claramente no es lo mismo ser perseguido por Flesching que ser perseguido por Dios. No es lo mismo querer ser, transformarse en mujer para Flesching, para el médico, que transformarse en mujer para Dios. Ahora bien, ¿cómo Lacan grafica esto de la holofrase? Lo grafica de la siguiente manera. Hay elementos que se repiten, como el de la holofrase, que es S1, S2, y aparecen ahora un C, una O, que Alfredo dice que es un 0, aparece una S no tachada del lado derecho, en el medio, aparece el rombo,
y aparecen estas sucesiones. Unas son sucesiones de sentidos y otras son sucesiones de identificaciones. Este es el esquema que está 2 clases anteriores, donde Lacan está hablando de, si recuerdan, la cuestión de cómo adviene el sujeto y la pérdida que se produce en el advenimiento significante. Y ahí él dice que el primer significante está en el otro y que retroactivamente señala el lugar del sujeto como un significante. Y por eso puede advenir el sujeto que antes era una X, ahora se transforma en un sujeto dividido, o sea que es un sujeto intervalar en el otro. O sea, el sujeto se constituye en el lugar del otro, donde había una X al principio, porque al principio no hay otro, al principio mítico no hay otro. O sea, a partir de que hay otro, retroactivamente se nombra el lugar del sujeto y aparece el intervalo. Fíjense que tenemos acá la X, tenemos el S1 y el S2. ¿Qué pasa en el esquema de la holofrase? Esto sirve para el intervalo. ¿Qué pasa en el esquema de la holofrase? Se borra primero el lugar de la distinción entre sujeto y otro. No aparece graficada la distinción entre sujeto y otro, como si aparecía en este gráfico por la línea punteada. Lo cual indica a su vez que también se sustituye esta especie de L y aparece un círculo, podríamos decir. Y esto produce la circularidad. Dice Alfredo que se rotan los lugares. Fíjense, S1, S2, X abajo. Como se desaparece la división entre sujetos, Alfredo dice que es en el intervalo, como no hay delimitación del objeto A, el objeto A no delimita el círculo que les mostré al principio, entonces lo que se produce es que los lugares rotan. No es una idea nueva en Lacan esto. Si ustedes leen de una cuestión preliminar, van a ver que también lo que sucede ahí es que en el esquema R y el esquema I, en la psicosis lo que pasa es que los elementos, al no estar delimitados, rotan. Y donde, por ejemplo, tienen a P0, P sub 0 en el cuadrado del esquema R, cuando aparece, perdón, tienen P en el cuadrado del esquema R, y cuando aparece P sub 0, o sea, la falta del nombre del padre, el esquema rota. Les voy a mostrar acá, está graficado. Entonces, sigue la misma lógica que ya estaba planteando de una cuestión preliminar. En primer lugar, la imposibilidad de un cierre y la rotación de los elementos. A ver si lo encuentro por acá. Acá está. Acá Alfredo grafica eso. No sé si se llega a ver. Ven que está el esquema R y después muestra cómo los elementos van a ir rotando cuando aparezca la psicosis. P que estaba acá aparece acá arriba. Sujeto que estaba del otro lado. Bueno, el A, el M, el sujeto. Todos los elementos van a rotar. O sea que esta idea de la rotación cuando hay una falta de límite no es una idea nueva. Fíjense, en el esquema que yo estoy mostrando, lo que sucede es que X pasa al lugar de S1, S1 pasa al lugar de S2, y S2 rota y pasa a un lugar nuevo que no estaba graficado en el anterior, que es abajo a la izquierda. Esto se representa en el esquema por el rombo. El rombo viene a marcar en este esquema, en esta fórmula, no la alienación y separación,
sino la circularidad que se produce. Lacan dice, se pasa del 1 al 2, del 2 al 3, al tercer elemento, y del 3 se vuelve al 1. Se da un círculo. El problema es que es un círculo, no es infinito, pero no está limitado, no hay límite. Esto hace que, en primer lugar, aparezca una sucesión de sentidos. Parezca cero en el lugar de sentido. No hay sentido. Y del lado de ese 1, fíjense que el esquema cuando está explicando, no pone la S. Ahí donde dice arriba, donde dice sucesión de identificaciones, aparece la I, y adentro de la I todas las A, o sea, la sucesión de identificaciones. Pero la S no está, porque la S, en cambio en el de arriba sí está el 0. Porque la S es el sujeto no barrado. ¿Entienden? Se desplazó la X que tenía el sujeto al lado, tachado, ahora es una X sola y el sujeto aparece como completo. No hay un sujeto intervalar. ¿Se entiende? Entonces lo que viene a representar el esquema es, podríamos decir, una función dinámica, en la medida en que lo que viene es a mostrar cómo se altera el esquema de la holofrase. Si el esquema de la holofrase es este, o en su defecto este, lo que nos viene a mostrar, perdón, si el esquema del intervalo es este, el esquema de la holofrase nos viene a mostrar cómo esto se transforma justamente porque no tiene límite. Esto Lacan lo identifica diciendo que, por ejemplo, hasta acá en este momento, dice que si hay que ubicar al débil mental, podrían ubicarlo en abajo a la izquierda, donde está la S al lado, en la I. Dice que el débil mental, como lo muestra Manoni en su libro, no leí el libro Manoni, pero estaría bueno que podamos trabajarlo, queda ubicado en el lugar del objeto de la madre, dice él. Y justamente como es el objeto de la madre, fíjense que es el problema de la metáfora paterna. La metáfora paterna es que el niño puede ubicar algún tipo de elemento de limitación respecto de sus identificaciones. Cuando en el primer momento del complejo de Edipo, lo que pasa es que el niño queda subsumido a ser un objeto de la madre y a los caprichos de la madre. Todo el niño depende del capricho de ese otro. Mientras que cuando hay nombre del padre, lo que propone Lacan es que ese otro está legalizado. Y entonces el niño tiene algún tipo de elemento identitario que lo puede sostener de alguna manera y no vivir en la metonimia total. Acá pasa eso. El sujeto queda reducido, dice Lacan, al objeto de la madre. Lo leo bien. Dice Lacan, por ejemplo, la dimensión psicótica se introduce en la educación del débil mental en la medida en que el niño débil mental, ocupa el lugar en el pizarrón abajo y a la derecha. De ese S respecto a ese algo que a lo que lo reduce la madre. El mero soporte de su deseo en un término oscuro. ¿Vieron? Por eso le decía que el sujeto ahí aparece no barrado. En el esquema este, el sujeto queda del lado, el sujeto débil mental, dice él, queda del lado de ser un objeto del deseo de la madre, pero es un deseo oscuro porque no es un deseo legalizado. Es un deseo del otro, la madre, digo, funciona como el otro, es un deseo del otro no legalizado. Es un deseo que
se presenta como un capricho. Del otro lado, el cero respecto de los sentidos, lo que podemos destacar es que, en primer lugar, no aparecen los paréntesis. Es decir, que la sucesión es infinita y no se puede reducir a nada más. Lo que Lacan dice más adelante es que el cero introduce el sinsentido. En la psicosis es claro esto también respecto al esquema I, porque lo que hay es la pérdida del sentido total, más en la esquizofrenia. La abulia, la anedonia. De golpe, el paciente deja de tener, la vida del paciente deja de tener sentido. A partir de cierto momento, cierto hecho, cierta situación. Alguien que venía en la vida realizando tareas cotidianas, a partir de una crisis, pierde todo sentido. Eso es lo que Lacan comenta del esquema. El esquema va a ser retomado en la clase siguiente, que es la que le toca a Federico y a Augusto, así que ahí vamos a poder seguir comentando. Pero estos por lo menos son los elementos iniciales con los cuales podemos ir pensando. La segunda cuestión, Lacan salta después de esto a la cuestión de los círculos de Euler y el problema que se le había planteado de la distinción entre el real Hitch y el autoerotismo. Fíjense, les traje esta cita porque es la justificación de que lo que Lacan quiere realizar con este esquema. Él dice, entonces lo que importa es saber en qué campo suceden las diversas cosas con las que tenemos que lidiar en el campo del análisis. Algunas suceden a nivel del primer campo, el del Hitch, sea el yo freudiano. Y otras que conviene distinguir de las primeras, porque si se confunden no hay modo de entender nada en el otro campo, no hay modo de entender nada. En el otro campo, el del otro. Entonces, Lacan está tratando de delimitar el campo del Hitch del campo del otro. En el campo del otro suceden los fenómenos del intervalo, suceden los fenómenos de lo que hablábamos de la causa. Tiene que ver con el lenguaje, puramente. Mientras que del lado del Hitch, Lacan va a desarrollar la cuestión del amor, que era un tema que lo van a poder encontrar a lo largo de las diferentes clases. Yo lo que hice es extraer las citas previas a esta clase para que vean cómo él va pensando en la cuestión del Hitch freudiano. En la página 171, él dice, el real Hitch es concebido de forma tal que es un soporte. No es el organismo entero, sino el sistema nervioso tiene un carácter de sujeto planificado, objetivado. Primera cuestión, el real Hitch, el yo real, el primer yo para Freud, es el sistema nervioso central funcionando según la homeostasis. Y ese sistema nervioso central, dice Lacan, que se puede reducir a un esquema planificado, o sea, como eran neuronas y descargas, se pueden graficar de manera de puntos y líneas. Puntos, arcos y líneas, dice Lacan. Eso lo encuentran en Pulsiones de sus destinos. Freud, la página 114 dice, primero, del lado de la fisiología. Esta nos ha proporcionado el concepto de estímulo y el esquema del reflejo, de acuerdo con el cual un estímulo aportado al tejido vivo desde afuera es descargado hacia afuera mediante una acción. Esta acción es acorde al fin por el hecho de que sustrae a la sustancia estimulante de la influencia del estímulo, la aleja del radio en que éste opera. El sistema nervioso central funciona así. Hay estímulos que ingresan, dice Freud, y el sistema realiza una acción específica para alejarse de ese
estímulo. Página 116. Y así después hallamos que la actividad del aparato psíquico, aún del más desarrollado, está sometida al principio del placer. Es decir, es regulada de manera automática por sensaciones de la serie placer-displacer. Difícilmente podremos rechazar otra premisa, a saber que esas sensaciones reflejan el modo en que se cumple el dominio de los estímulos. Y ello con seguridad en este sentido. El sentimiento de displacer tiene que ver con un incremento del estímulo y el de placer con la disminución. Sigo con, entonces, el real hitch para Lacan, comentando a Freud, es justamente el aparato, el sistema nervioso central. Página 184. Dice, digamos desde ahora que puede concebirse el real hitch como el sistema nervioso central en tanto funciona, no como sistema de relación, sino como sistema destinado a asegurar cierta homeostasis de las tensiones internas. Página 184. Página 190. En la medida en que la pulsión pone de manifiesto el forzamiento del principio del placer, se hace patente que más allá del real hitch interviene otra realidad. Página 193. La necesidad que se le impuso a Freud de referirse a la relación del hitch con lo real para introducir la dialéctica del amor, siendo lo real neutro, a decir verdad, lo real desexualizado. No interviene cuando de la pulsión se trata. Esto es lo que resultará más enriquecedor para nosotros en lo tocante a cómo debemos concebir la función del amor, a saber, cómo debemos concebir su estructura fundamentalmente narcisista. El Gens-Hitch es el campo que les propuse considerar como una superficie, y una superficie bastante limitada, de tal modo que el pizarrón puede representarla y en ella todo puede ponerse por escrito. Y la última cita dice, si hay algo de lo que no cabe duda, es que hay objetos desde la época más precoz, desde la fase neonatal. Autoerotic no puede de ningún modo tener el sentido de desinterés para con ellos. Si leen ese texto de Freud, verán que el segundo tiempo, el tiempo económico, consiste justamente en que el segundo hitch, el segundo por derecho, el segundo en el tiempo lógico, es el loose hitch, al que califica de purfilsiert, algo así. Loose hitch purificado, que se instaura en el campo fuera de la curva de la calota, en el que designo el primer real hitch de la explicación de Freud. Este es el esquema que va a presentar para pensar esta cuestión. Vamos a tratar de delimitarlo para que nos sirva para la clase que sigue. Si el primer hitch es el hitch pensado en términos del aparato nervioso, del sistema nervioso central, que lo único que busca son... lo único que busca es la homeostasis. Entonces dice Lacan que el hitch que está el campo del hitch, del yo. Fíjense, dice, primero, en Hitch defino objetivamente por el funcionamiento solidario el aparato del sistema nervioso central con la condición de homeostasis, la conservación de las tensiones en un nivel determinado como el más bajo. Podemos concebir que lo que hay fuera de eso, si es que hay un fuera, no es más que indiferencia. Y en este plano se trata de la tensión. De indiferencia quiere decir sencillamente inexistencia. ¿Se entiende? Entonces está el hitch. El esquema debe leerse en dos tiempos. Este es el primer tiempo, está el hitch. Y todo lo que está fuera del hitch es indiferencia. Por eso Lacan no escribe nada ahí. Por eso el esquema aparece vacío, el círculo de al lado.
porque es indiferente. Todo lo que le interesa al aparato es sostener la homeostasis. Y todo lo que está afuera, lo único que hace es introducir alteraciones en el aparato que el aparato intenta reducir para sostener la homeostasis. Freud indica, sin embargo, que la regla del autoerotismo no es la inexistencia de los objetos, sino el funcionamiento de los objetos únicamente en relación con el placer. Y ahí dice, entonces, en la zona de indiferencia se diferencia entre lo que procura luz y lo que procura un luz, placer o displacer. Entonces, hay un segundo momento, dice Lacan, donde aparece el lust, o sea, el placer. Dice, el lust, por su parte, no es un campo propiamente dicho, sino lisa y llanamente un objeto. Un objeto de placer que como tal se refleja en el yo. O sea, aparece un objeto afuera y ese objeto afuera se refleja en el yo. Donde había un hitch, aparece un lust hitch, que significa un yo placer. Eso es el esquema del estadio del espejo. El luz, por su parte, no es un campo propiamente dicho, sino lisa y llanamente un objeto de placer que, como tal, se refleja en el yo. Esta imagen en espejo, este correlato biunívoco del objeto es precisamente el luz hitch, purificado del que habla Freud, es decir, la parte del hitch que se satisface con el objeto como luz. Freud dice en Pulsiones de su destino que cuando empieza a encontrar objetos afuera, el yo, todo lo que es bueno, dice, lo incorpora, lo introyecta, y todo lo que es malo lo proyecta afuera. Entonces todas las cosas que son buenas del exterior, él piensa que son propias, y todas las cosas que son malas en su interior incluso, él las pone afuera. Ya ahí hay una distinción en el adentro y afuera que no es la del aparato, la del sistema nervioso central. El sistema nervioso central es un adentro y afuera biológico del viviente. Mientras que acá empieza un adentro y afuera que no tiene que ver con la limitación de lo corporal. Porque si hay cosas que están afuera, como por ejemplo el pecho, entonces el pecho es parte de mí, dice Freud. Si hay cosas afuera que no me gustan, como por ejemplo, no sé, una cara que desconozco, eso está por fuera de mí. Si hay cosas que no me gustan de mí, o sea, dolores o inestabilidades, también van a ser arrojadas afuera. Entonces el adentro y afuera se va perdiendo la lógica de cuerpo no cuerpo. Pero lo que va a destacar Lacan es lo siguiente: un lust, o sea, el displacer, en cambio, es lo que sigue siendo inadmisible, irreductible al principio del placer. A partir de esto, dice el propio Freud, se constituirá el no yo. El no yo se sitúa, nótese bien, dentro del círculo del yo primitivo, hace mella en él sin que el funcionamiento homeostático logre nunca reabsorberlo. Allí está el origen de lo que encontramos más tarde con la función del objeto malo, como se lo llama. El esquema de Lacan es esto. Está el hitch, está lo indiferente. Del campo de lo indiferente luego se recortan los objetos de placer, y a partir de que se recortan los objetos de placer se constituye el yo. O sea, a partir de que hay un otro aparece el yo. Y dentro del yo, del hitch, aparece un elemento que, si bien es mío, se lo toma como extranjero. ¿Se entiende? Entonces empieza a aparecer en el interior algo que es extranjero, que se considera hostil y que se considera fuera de uno. Sigue Lacan y destaca: su fórmula es: no hay bien sin mal, no hay bien sin sufrimiento, que conserva a ese bien
a ese mal un carácter de alternancia, de posible dosificación a la que va a reducirse y falsamente la articulación que les daba hace poco del par significante. Bueno, ahí habla de la ética. Lo que destaca es justamente que la ética no puede regirse por el placer puro, porque no hay forma de que haya, en la lógica del placer-displacer, no hay forma de que haya placer puro, solamente placer, porque para que haya placer tiene que haber displacer. El aumento de tensión genera displacer y su disminución genera placer. Entonces, si solamente nos guiamos, dice Lacan, por la lógica del placer, es necesario que aparezca el displacer. Por eso, no hay bien sin mal y no hay bien sin sufrimiento. ¿Para qué él introduce todo esto? Para destacar justamente la dimensión del amor en tanto que narcisístico. Él dice, hay una parte del deseo que es imaginario en este punto. Él dice, en el campo del deseo, las características que rigen su dialéctica a la izquierda de la pizarra son la pasividad, el narcisismo, la ambivalencia. Su término es la identificación propiamente dicha. En la relación de amor, en la relación narcisista que se da en la transferencia, es una relación imaginaria, dice Lacan, y se rige por la lógica de el placer-displacer, que es una lógica del narcisismo. ¿Qué pasa? Que hay otro nivel que no aparece y no está graficado en este campo, que es el de la pulsión, que es la otra parte de lo que Lacan viene articulando con la transferencia. Él dice, el reconocimiento de la pulsión es lo que permite construir con la mayor exactitud el funcionamiento que he denominado división del sujeto o alienación. Y a la propia pulsión, ¿cómo se la reconoció? Se la reconoció porque la dialéctica del inconsciente del sujeto no puede limitarse a la referencia al campo del luz. No puede limitarse a la cuestión de objetos que producen placer y objetos que producen displacer. A la referencia al campo de luz, a la imagen de los objetos beneficiosos, benévolos, favorables, pues hemos encontrado cierto número de objetos que a fin de cuentas no sirven para nada. Son los objetos A, el pecho, las heces, la mirada, la voz. En este nuevo término está el punto que introduce la dialéctica del sujeto como sujeto del inconsciente. Entonces, Lacan vuelve, recuerden que estamos en los capítulos que se llaman el campo del otro y el retorno a la transferencia. Lacan está pensando cómo se da la transferencia del lado imaginario. Y él, retomando el texto de Freud, Pulsiones y sus destinos, hace una lectura, porque Freud también lee esto, en el cual la pulsión no pertenece al campo de el yo. La pulsión pertenece a otro campo. Es el campo que articula al sujeto con el otro. Es el campo de lo simbólico. Mientras que el yo y toda la cuestión de la dialéctica de amor-odio pertenece al campo de lo imaginario. Entonces lo que él está intentando distinguir son, como dice al principio, en esta cita, el campo al que se refiere la cuestión del Hitch, y ahí tienen el amor, el odio, la indiferencia, la identificación, y tienen el campo del otro, donde acontece toda la cuestión pulsional. Entonces, este gráfico, cuando aparece, lo que intenta es delimitar justamente la aparición de lo imaginario desde la lógica de Freud. Es como una lectura que él está haciendo de Pulsiones y sus destinos. No sé si, como no llegamos hasta el final, no sé hasta dónde termina. En las clases siguientes, quedan 2 clases. En las clases siguientes él no vuelve a hablar del Hitch,
ni del Lust, ni del Unlust. Todos estos términos. Parece que el gráfico le alcanza para organizar. Lo que sí es cierto es que en Freud se permanece el problema del autoerotismo y de las pulsiones. Si las pulsiones son autoeróticas, entonces las pulsiones pertenecen al campo de lo imaginario, porque el autoerotismo es narcisístico, dice Lacan. Pero Lacan intenta separar eso y dejar el campo del autoerotismo y del narcisismo de un lado y poner el campo de las pulsiones del lado del otro. Por eso las articula la transferencia. Estamos en presencia de una especie de formulación, de división de aguas. En la formulación freudiana, las pulsiones son primero autoeróticas y después aloeróticas. Para Lacan se constituyen en el campo del otro. De entrada no hay primero mi pulsión, satisfacción corporal y luego el otro. Sí, lo que hay en relación a yo, no yo, es toda la cuestión de la dialéctica imaginaria y narcisística. Bueno, eso es todo lo que les paré respecto de los gráficos de esta clase para orientarnos un poco y ver a qué cosas nos llevan. Yo lo reduciría a la distinción entre este gráfico, que es todo lo que sucede en el campo imaginario, y este gráfico, que es lo que sucede en la transferencia en el campo del intervalo. Bueno, escucho preguntas, podemos pensar qué aplicaciones clínicas tiene esto. Comentarios, sugerencias. Buenas noches. Hola, Franco. No sé quién intentó hablar, parecía me saltó Franco acá. ¿Ahí se me escucha? Sí. Ahí está. Bueno, ¿cómo estás, Lean? ¿Todo bien? Tengo preguntas. Me pareció muy interesante la clase y pensando en lo que vos traes acá respecto de qué funciones permite pensar o cómo se podría pensar en términos de herramienta, ¿no? Tengo la primera pregunta es que me parece que la división de los campos, lo que sucede en el análisis, el campo del yo y el campo del otro, la pregunta es si entiendo que la pregunta esta de qué quiere el otro de mí, ¿no? Que vos la trajiste, trabajando el deseo del experimentador, que es la pregunta que se habilita. Mi cuestión era si esta pregunta es una pregunta que sucede en el campo, si esto es posible delimitarse o no, en el campo del yo. Es una pregunta del campo del yo, primera pregunta. Lo que me da la sensación de esta pregunta es que es estructural, es decir, no puede no aparecer. En ese sentido, o sea, pensando en que en el nivel transferencial en algún momento aparece esa pregunta. Se puede desvanecer, como en otro momento puede volver a aparecer en el transcurso de un análisis. Sí. Pero es estructural. Ahora, la pregunta está en el campo del yo, está en el campo del otro, porque al mismo tiempo es una pregunta que da indicio de lo pulsional también, porque vos trajiste como lo pulsional como el campo donde se articula el sujeto y el otro. Está bueno lo que decís, no lo había pensado en ese sentido, pero es cierto que la pregunta por qué quiere el otro es una pregunta que articula, a ver, cuando nosotros trabajamos alienación y separación, todos esos capítulos vienen luego de que Lacan empieza a preguntarse sobre la pulsión.
y que refieren a la transferencia. O sea que el contexto de la pulsión en el seminario 11 es la transferencia. Entonces, el apartado se llama sobre la transferencia y de golpe Lacan empieza a hablar de la pulsión y luego avanza hacia alienación y separación. Yo creo que en ese sentido aparece la pregunta por el qué me quiere el otro como estructural. Porque la solución es hacerme objeto del otro. Entonces la pulsión es el circuito que me relaciona con el otro. Y me parece que en el análisis muchas veces aparece esa dimensión de qué circuito yo establezco con el analista, con mi analista. El problema es que toda esa parte, yo no sé todavía, no sé si lo podríamos delimitar, pero no sé hasta qué punto eso no es cuando la transferencia se transforma en obstáculo. Cuando hay una Por eso te, pregunta, por eso te pregunto. cuando la pregunta aparece referida a alguien, al analista, o cuando aparece Claro, explícitamente, cuando, bueno, pero ¿y qué hago? Parece que ahí es el fracaso. Cuando aparece del otro lado por ahí la pregunta del qué me quiere puede venir por el lado no tan personal, sino, bueno, ¿qué fui en mi familia? ¿Qué lugar me toca tener? ¿Qué lugar? Entonces ahí como me parece que se desplaza y hay como una posibilidad de trabajo. Pues si queda relucida qué quiere el analista que haga, o qué debo hacer, o qué me propone él que haga, es como, no hay posibilidad de lo nuevo. Yo creo que el análisis apunta a la producción de algo nuevo, de algo que no sabía ni yo, ni el analista, nadie. sí. O sea que si vos estás pensando acá que si la pregunta aparece en el orden de las relaciones del paciente, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pienso en toda la cuestión fantasmática de la expectativa que tengo del otro, ese tipo de cosas que aparecen o que surgen, por ejemplo. Vos decís que si aparece en ese orden, puede llegar a ser operativa si es bien leída, y si aparece en el orden con la persona, el analista, es obstáculo. Me parece que sí. A ver, el problema de la generalización, igual está buenísimo ahora que lo planteamos, está buenísimo porque es cierto que muchas veces aparece en la pregunta de qué quiere, no sé, la pareja de alguien, qué quiere de mí, por qué hace con eso, o un padre o una madre. Toda la cuestión está en de qué manera eso me constituye a mí, o de qué manera eso me constituyó, o cómo leí eso. Porque a veces la pregunta es solamente quieren saber qué quiere, qué será que quiere mi mamá de mí, pero es como una pregunta sin ningún tipo de alcance de transformación. Mientras que cuando No, pasa del claro, por lado, eso te digo, me parece que a nivel fantasmático, o sea, decir, la pregunta no se presenta explícita, ¿no? No sí, se presenta explícita. No sé qué hacer, qué hago en relación a alguna cuestión vincular, por ejemplo. O me parece que tengo que decirle esto, ¿no? O me parece que tengo que actuar de este modo. Está especulando respecto de lo que el otro espera de él, ¿no es cierto? Digo, ahí aparece implícita. Con el analista también puede aparecer implícita, pienso, ¿no? Con o el ejemplo que vos decís, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Te puede preguntar un paciente, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Qué me recomienda para esto? No sé si es tan fina como la otra, me parece que hay una distancia más hacia esa pregunta, hasta llegar a un nivel fantasmático de qué quiere el otro de mí. Pero bueno, me parece que aparece en ese orden, no aparece explícita, ¿no? A veces puede aparecerlo, pero digo, aparece más en un orden fantasmático. Por eso te preguntaba si la veías más del campo del yo o del campo del otro, o es una pregunta bisagra, ¿viste? Pero pareciera, en cómo lo trabaja respecto al deseo del experimentador, eh, pareciera ser obstaculizante. sí, me parece que cuando se encarna de vuelta, cuando se encarna en alguien, aparece todo el obstáculo. Yo lo pienso porque muchas veces, no sé cómo trabajarán cada uno, ¿no? Me parece que la dimensión de Apola lo que aporta es el trabajo con el otro. Y muchas veces uno se pregunta, bueno, pero ¿y qué será que
uno le pregunta a los pacientes, ¿qué piensa? ¿Qué cree usted que piensa su familia de usted? Y es increíble que siempre tienen una hipótesis. Mucha gente no le da importancia y dice, no sé, no le pregunté o nunca le... Entonces, dificulta un trabajo, pero hay mucha gente que tiene hipótesis de lo que piensa. No sé, mi papá siempre me vio como tal cosa. Mi papá sí. Y Sí, esta, despliega. y también está bueno de dónde y cómo lo indujo, de qué manera infirió eso. Y de qué manera él actúa en consecuencia de todo eso. O sea, no sé, si el papá lo vio como un inútil, él está ahora intentando de todas las maneras demostrar que no es un inútil. O sea, todo el campo del otro, la pregunta por el que me quiere, está presente. Por más que a veces no se pregunte de esa manera, yo entiendo, me parece que a eso apuntaba vos también, es que siempre está en juego el que me quiere, la familia, mi pareja, mi hermano, mi hermana, mi tío, o sea, de alguna manera con el otro, con alguien que representa algún tipo de alteridad disimétrica, eh, tiene relevancia para mi constitución, tiene relevancia para mi historia, tiene relevancia para las cosas que hago y cómo las hago hoy. De hecho, también es cierto que a veces no sé si les pregunto, pero a mí me parece que a veces también la gente está peleando o habla de un otro que ya no existe incluso. Habla de un padre que, bueno, pero mi papá ya no es más así. Cae en la cuenta de tal, 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 y después dice, bueno, pero mi papá ya no es más así. Entonces ya no sabe que eso sí lo constituyó y lo constituye, pero todavía piensa que tiene que ver con la persona. Entonces, como el papá ya no es más Claro. así, Lo convoca a actuar de algún modo, por ejemplo, que tiene que ver con una cuestión del pasado. Lo entiendo así, digamos, lo que vos me estás... Hay una claro, pregunta así de Luis. dice, ¿qué habilita leer los conceptos en el campo discursivo, análisis, discurso, sin tener que ubicar el yo como interno? Sería un obstáculo si no se toma en cuenta que el deseo del analista, en este caso, es una X. No se respondería de manera de comprensión, sino dar, si se quiere, una respuesta oracular o apofántica. Si el problema de todas, a ver, las soluciones a veces van por ese lado de no decir nada. Apofántico o oracular se refiere a una respuesta que no tenga ningún tipo de sentido y que la persona vaya a develar el sentido. El problema es que a veces tampoco eso genera un trabajo en alguien. No necesariamente que uno le dé una respuesta oracular, es decir, el invierno se acerca, eso genere una interrogante en alguien. Salvo que la persona crea que el analista le quiere decir algo y quiere saber lo que el analista le quiere decir. Entonces ahí caemos en el problema de vuelta de la persona. ¿Qué me habrá querido decir mi analista con esto? Pero ahí entra en juego, ¿qué será que piensa él de mí? ¿Qué será que me quería marcar? ¿Qué será? Entonces se empieza a jugar una relación, a mi modo de ver, dual, cuando la posibilidad de generar un trabajo es respecto de, bueno, ¿qué será que me constituyó en mi historia? ¿Qué será que aquellas cosas que yo hago sin darme cuenta? ¿Qué será que... Entonces, me parece que el analista no necesariamente va a salir del paso dándole una respuesta oracular o quedándose en silencio o toda esas estrategias. Claro, pero Hace lo que que, yo pienso en ese sentido de la cuestión oracular siempre va a ser con el material expuesto o expresado dentro de la clínica. No va a ser con cualquier cosa que venga una frase, así como dijiste, el invierno se acerca y el tipo la tipa se quede pensando, no, o sea, va a ser en relación a algo que es puesto y no se presentaría como una especie de se comprende lo que la otra persona está diciendo, sí, bueno, capaz que puede ser por esto, sino que probarlo de otra manera.
La cuestión apofántica sería que en una misma oración se pueda reconocer una cuestión negativa o positiva de esa misma frase. Es una de las oraciones de Aristóteles, no me acuerdo de quién era. En ese sentido, lo que se podría devolver es solamente del material de que se trabajó en ese momento. O sea, no es algo, una frase mágica o que quede como pensando, comiéndote los mocos, hablando mal y pronto. No sé si se entiende a lo que voy. Sí, sí, sí. Lo que yo te quería marcar, Luis, lo que yo quería marcar es que el problema es, yo tengo la ligera sospecha de que el psicoanálisis no tiene como generalmente técnicas que son infalibles. Es imposible, así como Freud decía, dígale que está pensando en mí y va a solucionar. No sucede. Claro. Y el problema que yo veo en la cuestión apofántica o la cuestión de la oracular o la cuestión del silencio incluso, es que a veces facilita que el analista entre en la lógica dual. Porque si él me dice algo oracular, puede generar lo que vos decís, puede generar que alguien se pregunte respecto de lo que venía diciendo o respecto de su historia. Pero tiene que estar bien calculado eso. Claro. Porque Vos sí puede generar que estamos... la otra cara, y es que empieza a preguntarse qué me habrá querido decir mi analista. No qué tiene que ver mi historia, ni qué tiene que ver todo lo que pasó, o tratar de producir algo nuevo, sino qué será me está queriendo decir este tipo. Que es medio mala onda, que siempre agarra y me marca cuestiones de mi padre, que siempre agarra y me dice que yo soy muy terco, no sé. Entonces empiezan a jugar cuestiones de dualidad, me parece a mí. Ese problema, ¿por qué pensar que se puede llegar a dar, digamos? Es porque tampoco está bien delimitado cómo va a ser el trabajo en la clínica desde un principio, a qué se apunta. O también de que se estaría corto de herramientas, por ejemplo, de intervención, de tipo de preguntas en determinados momentos. No, Esa me parece. intervención es lógica, si se quiere. No, a mí me parece igualmente que es ineliminable. Mm, ¿Cómo eliminar la dimensión de la persona? Sí, la idea es volverlo a claro, traer hacia la otra parte, pero siempre va a aparecer algo de eso. Me parece que toda la cuestión del análisis es una cuestión dinámica. ujú. Como no hay real solo, ni simbólico solo, ni imaginario solo. No, no, tal cual. Entonces aparecen, pero sí me parece que, o sea, está bien la cuestión de la interpretación. La cuestión es que siempre tengamos en cuenta los efectos que produce. Yo veo, Claro, pero me parece a mí, que a veces solamente se queda con que hay que hacer una interpretación oracular como si eso fuera la solución, sin evaluar las consecuencias de eso. Y que a veces las consecuencias es que empieza a generar la claro. pregunta por qué quiere el analista y no pregunta sobre su historia, sobre sus síntomas, sus relaciones. Eso era nomás lo que Claro, quería perfecto. destacar. Sí. Yo ahí, Cari, la veo que está por preguntar. Después está el comentario de Lili también. Aviso, lean que voy leyendo ¿Querés también leer? para tenerlo en cuenta. Ahora después que Sí, pregunta dice, Karina. habilita leer los conceptos en el campo discursivo. Entiendo que se está refiriendo a la diferencia de los campos, el campo del yo y el campo del otro. Y dice, habilita leer los campos en el campo discursivo, análisis de discurso sin tener que ubicar al yo como interno. O sea, el yo no necesariamente imaginario me parece ahí que podría habilitarse a leer lo discursivo. Entiendo así, capaz, si ella quiere agregar algo más. Hola, Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Leandro? hola Karina. Querías aportar a la conversación con Luis el tema de la interpretación. Quería aportar algo. Voy a adelantar un poco los elementos están en la próxima aula, pero acá empiezan. Y me parece que lo que está diciendo Leandro es que lo que Lacan dice claramente en la próxima aula, que la interpretación no está abierta a todos los sentidos. Entonces, la propuesta clarísima de interpretación es que se trata de identificar ciertos significantes y que la escritura de esos significantes es hacer una lectura en un orden y no en otro. No da para inventar comentarios del analista si lo que está proponiendo Lacan es una lectura de significantes casi como propuesta matemática, que es lo que propone en la próxima aula.
Y lo que está trabajando es que si estuviéramos en el campo de la neurosis, está la cuestión de que necesitamos por lo menos 4 significantes. ¿Por qué 4 significantes mínimo? Lo explica porque es la estructura de la metáfora. Creo que esto lo deberíamos desarrollar más en la próxima, pero que para adelantar la respuesta a Luis. Por ejemplo, si estamos trabajando con el caso del hombre de las ratas, no son cualquiera los significantes. Los significantes, si se acuerdan, era deuda impaga, ratas, la mujer amada, abandonada, la mujer rica. Entonces, la secuencia de interpretación tiene que ver con esos significantes primordiales, y Lacan dice que sigue la estructura de la metáfora, que es S1 es a S2 como un S3 es a un X. Y Lacan dice que ese X es el que tiene que interpretar el analista. El analista tiene que interpretar esa proporción que falta. O sea, que es bien complejo la propuesta de interpretación, y yo quería aclarar que es absolutamente contraria, por ejemplo, a la propuesta de Colette Soler, que proponen que la interpretación nunca tiene que apuntar a un sentido. Y Lacan no está diciendo eso, está diciendo que los significantes son sin sentido, pero la interpretación tiene que producir un sentido, y creo que esa es la contradicción. Por ejemplo, que el significante en el hombre de las ratas sea rata, es absolutamente sin sentido. Que otro significante sea deuda impaga, tampoco tiene sentido, pero la interpretación sí va a producir una significación, que es lo que Lacan llama sujeto. En la medida que la interpretación logre apuntar a esa proporción de 4 significantes, es lo que va a permitir o no, por ejemplo, disolver un síntoma. Perdón, Lacan... sí, perdón, Cari, y también por el corto lenguaje técnico. En este caso, para hacer un análisis, eso sería no tomar el significante rata solo, sino que entre el significante rata y el de la deuda impaga, por cómo se articulan, qué relación tiene y qué respuesta me puede dar sobre eso sería. Así Exacto. Sería la articulación intervalar. Exacto, o sea, que no se va a tomar el significante de rata lo que signifique para vos, para el analista. Ajá. Rata significa inmundo. Usted dice que es rata. La interpretación libre, la asociación libre freudiana sería, díganme qué significa rata. No, Claro. la interpretación lacaniana es, resumamos, no sé si se acuerdan más o menos cómo era la trama. Él trataba de hacer una deuda, que trataba de pagar una deuda imposible de pagar porque no era la persona correcta y era otra. Intentaba pagar una deuda imposible con una mujer, ¿sí? O sea, la interpretación correcta sería la que lograra asociar la situación presente sintomática con la historia del paciente, que era que el padre abandonó a la mujer amada para casarse con la madre del paciente que tenía dinero, con lo cual este casamiento por dinero produjo un hijo rata, que es el significante que representa al sujeto, ratas, ¿se acuerdan? Hombres de las ratas. O sea, que esa interpretación permitiría delimitar ese sujeto, que Lacan dice, el sujeto siempre es una X, es decir, es una significación a producir como efecto de la interpretación. En el próximo capítulo él dice que, por ejemplo, en el caso del hombre de los lobos, el lugar del sujeto es la mirada de los lobos. Ahí está el sujeto. O sea, que esa localización del sujeto es lo que permite la interpretación del analista. Y creo que todo el problema con los lacanianos es confundir eso, que los significantes se van a tomar a nivel significante, es decir, totalmente privado de sentido de la calle, de sentido social, pero la articulación que está escrita en el síntoma del paciente o en la forma de que está estructurado en el discurso del paciente, la interpretación tiene una sola secuencia, no es cualquiera, dice Lacan. Perfecto, sí. Porque eso inclusive se circula mucho en el discurso académico, si quiere, dentro de la universidad. Esto que te hablaba de justamente la posición del analista como oracular, intervenciones apofánticas, y habla siempre de tres tipos de intervenciones, pero nunca habla por ahí de cómo sería la intervención a partir de la articulación de dos significantes, digamos. O sea, siempre se trabaja, parece, desde uno. Correcto, pero acordate lo que veníamos explicando sí. la otra aula, que si tenés solo dos, con una flecha, como explicamos, está en el campo de la psicosis, y eso es un signo, Claro. y no es interpretable. Claro. 2.
todos no interpretables. Vos necesitas encontrar en el material por lo menos 3. Sí. Pero Lacan te usa la matemática. ¿Te acordás cuando decís A es a B como C es a D? Sí. Lacan te dice, ¿cómo vas a averiguar D? Porque lo que te falta es D, te dice Lacan. Lo vas a averiguar porque una proporción. Claro. Como es una proporción, aplicás la regla de proporción y decís, esto es a esto como esto es a esto. ¿Sí? Lacan te dice que vas a usar esa proporción y que, otra vez, estamos en el campo de la neurosis, mínimo ne vas a necesitar 4 elementos, solo que uno lo va a interpretar. ¿Sí? Ahora, en el campo de la psicosis lo que veníamos proponiendo es que solo tenés 2 significantes holofraseados, que no te permite el movimiento del 3. Claro. Produce síntomas psicosomáticos, ese holofraseo de 2 significantes, flecha. Esto es esto, Sí. no hay otra opción. Lo ves en el campo de la psicosomática, lo ves en el campo de la psicosis, lo ves en la debilidad mental. Es decir, ¿qué te dice Lacan con el debilidad mental? Que lo plantea también como si fuera, viste, la proporción de la metáfora, es decir, deseo de la madre, objeto. O sea, no hay movimiento. Tenés que, para la madre, el hijo es eso, sin movimiento, sin posibilidad de que el sujeto pueda generar otra significación a través de la cadena significante, es eso. Quedó atrapado en un significante que es lo que el sujeto es para esa madre. Y Lacan dice, bueno, por eso no funciona la metáfora paterna, porque no, la metáfora paterna es la que produce la posibilidad de esta sustitución, que soy para esta persona este significante, pero este significante está asociado a este otro significante y se sigue a toda la cadena, pero en el campo del débil mental, soy eso para esa madre y queda sin movimiento. Perfecto, Gary. Gracias. Y no sé, Leandro, ¿vos querés responder lo de Lili? ¿Querés que yo intente responder? Estás muteado, Leandro. Estás muteado. Ah, ahí está. ¿Se escucha ahí? Te escuchamos. ¿Ahora sí? Sí. No, lo que decía me parece que está en relación a esto que veníamos hablando, nomás que la cuestión de análisis de discurso implica leer significantes y no tanto las personas ni quienes los emiten. Era un poco lo que trabajamos la vez pasada del intervalo. Yo estoy leyendo un libro de Le Gouffé que se llama... Ay, ¿cómo se llama este libro? Bueno, no recuerdo, habla sobre la transferencia. Y él también destaca este problema, la cuestión de la dualidad. El problema es que él no cuenta con la noción de intervalo, entonces también suele caer en el problema de qué quieren, o el analista como intentando ubicarse en un lugar y el paciente en otro, siempre hablando de personas. Entonces, ¿qué debe hacer el analista? ¿Qué debe ser el analizante? ¿Qué se debe decir? ¿O qué se debe decir para que el analizante no saque una conclusión y no cierre un sentido? Son problemas que se evitan si uno trabaja justamente con la lógica de los discursos. El otro problema también es ineliminable, es como me parece a mí, es el clínico. No hay forma de que el paciente no, en algún momento no se pregunte por qué quiere el analista. O que a veces diga algo en función de lo que el analista cree. Leen todo el tiempo, Lacan dice ahí que se leen los intervalos, en lo que no se dice, en qué se puntúa, qué no se puntúa, qué se destaca, qué no se destaca. Todo eso también participa de la relación porque no todo el tiempo uno está callado ni todo el tiempo está interviniendo. Entonces, todo eso hace al juego del trabajo analítico. Me parece que a veces implica el tener que revisar las intervenciones o revisar hacia dónde se está desplazando toda la cuestión del trabajo.
Bien, y lo que estaba pensando, me parece que Lili está conectada, ¿verdad? Todavía. Lili, lo que estaba pensando es que me parece una revolución lo que hizo Lacan de dejar de pensar del yo y pensar el campo del otro. Porque, por ejemplo, una de las cosas simples que pasa con los pacientes es que creen, por ejemplo, que la angustia es de ellos. Creen que vengo porque tengo mucha angustia, empezás a interrogar, ¿la angustia desde cuándo? Y desde que era niño. Y empezás a interrogar y decir, bueno, pero el paciente cree que la angustia es del yo, que está ahí desde siempre, desde niño, y con la teoría del campo del otro, del discurso, empezamos a trabajar y descubrimos que en realidad la madre y el padre habían sido personas muy angustiadas. Entonces, ahí la angustia se transforma en un significante del campo del otro. Y todo el problema es investigar en esa historia, historizar, contextualizar, cómo el paciente se identificó esa angustia que venía del padre, que venía de la madre, cómo se posicionó, y ver toda la historia del campo del otro, de dónde venía esa angustia. Tenía que ver de dónde, históricamente, por qué estos padres esperaron a este niño con angustia, tenía que ver con la otra generación, hubo alguna muerte en la otra generación, pérdidas, no sabemos, pero me parece que la idea de campo del otro nos permite sacar la idea de lo que llamamos la responsabilidad subjetiva, de que todo lo que le pasa al paciente está dentro de él. Pasa con la angustia, pasa con la culpa, por ejemplo. Tantos síntomas que hay en la clínica donde la culpa del paciente en realidad es una maniobra para cubrir la culpa de otro. Una culpa que viene de la otra generación, o del padre, o de la madre, y todos los síntomas son para transformar la culpa del otro en culpa del yo. Entonces, la idea de campo nos permite poder historizar un problema y que no se limite al individuo paciente que viene a la clínica, sino poder localizar que el síntoma está articulado quizás en 2 o 3 generaciones, por ejemplo. Bueno, si no hay más preguntas, dejamos por acá. Estamos más o menos en horario. Lili dice que si el libro es la evicción del origen de Le Buffet. No. Se llama... Es recomendable, medianamente recomendable. Le Buffet es bastante serio, pero siempre hay cosas, ¿no? Para... Ya te lo digo. Bueno, la clase que viene, igualmente vamos diciendo que va a presentar Federico Ledesma y Augusto. Van a presentar la clase 19. Se llama Anatomía de la tercera persona. Está bueno. ¿Ese es el nombre en la versión de Paidós? Es el libro no es de Paidós, es de la ELP. Perdón, estoy hablando del libro de Le Buffet. El libro de Le Buffet se llama... Pensé que estabas hablando de la clase que iban a presentar los chicos. No, Anatomía de la tercera persona se llama el libro de Le Buffet. La clase que van a presentar los chicos se llama, que es una clase bastante larga, capaz que nos lleve 2 reuniones, de la interpretación a la transferencia. Federico y Augusto. Clase 19. Así que bueno. Leandro, yo quería proponer un enigma para resolver, no sé si lo vamos a conseguir, pero hay un enigma, y que es que el cuadro que vos presentaste hoy, que es el de la página 245, ¿sí? Sí. Se repite en la página 258, ¿sí? Se modifica, y ahí tenemos que en la página 245 tiene 2 significantes, porque tiene el S1 y el S2, y en la página 258 hay 3. ¿Sí? Hay 1, 2 y 3 por lo menos. Que vamos a tener que confrontar a los 2 gráficos y resolver qué significan, ¿no? A ver, acá está. ¿Ves que hay 3? En el 245 hay 2, que da la casualidad que por eso está trabajando que está holofrase, que estábamos diciendo que son 2, y en la página 258 ya lo presenta otro, modificado con 3 significantes. ¿Se acuerdan que la frase que vos leíste hoy es que no es lo mismo si hay 2 o son 3?
¿Este decís? Sí, exactamente. Claro, ¿Sí? no aparece, Y no eso, aparece y ni trabajar S1 ni estos dos, S2. claro, y no aparece, pero podemos pensar que puede ser S1, S2 y S3, podemos pensarlo. Y me parece que lo que voy a hacer es chequear cómo está en esta ferla, y si podemos pensar la frase que vos volviste a leer hoy, que es no es lo mismo si los significantes son 2 o son 3. Y capaz que podemos pensar esos dos esquemas, por qué los modificó, por qué en el 258 lo presentó distinto, ¿no? Y con DDA en el medio, o sea, podemos ver a dónde apunta la modificación del esquema. Aparece ahí el deseo del otro, que es algo Sí. que elabora ahí. Me parece igualmente como que él está elaborando estas cuestiones. Sí, son cuestiones muy cerradas. Sí. Y a mí todavía me queda la duda si es un 0 o es O, es el campo del otro y el campo del sujeto, porque fíjate que también puede ser el campo del otro y el campo del sujeto. Me queda todavía la duda. ¿Sí? A ver. ¿Por qué, Leandro? Porque te acordás que el esquema que vos trajiste, el de las rayitas, ahí él decía que estaba el campo del otro y el campo del sujeto. ¿Te acordás? Sí, es raro que aparezcan tantas S por todos lados. Exacto, con lo cual podemos hacer una pregunta si esa es la S de significante ahí, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí están cómo funcionan con 3 significantes, que no es lo mismo en el anterior, que es la holofrase, que está con 2 significantes. Y me queda la duda si el 0 es un 0 o es un O, y es el campo del otro, o es un 0. Me queda esa duda. En esta ferla aparece con un 0. En esta ferla está con un 0. Sí. Perfecto. Y la otra duda que tengo es la X, porque en algunos lugares del texto dice que la X es la pregunta por el sujeto, y parece que en el otro es la significación del sujeto que tenemos que interpretar. O sea, me queda también la duda de qué significaría la X. En el cuadro, en el primero, en el que yo había mostrado, se puede leer que la X es el sujeto anterior a que advenga en el otro. O sea, antes de la interpretación. Sí. Porque aparece la Correcto. X al lado del sujeto. Sí. Yo por eso le Sí, puse o una sea, flecha. sí. Pero me parece que en la holofrase no aparece el sujeto dividido, sino que aparece el sujeto entero y la X se mantiene. Con lo cual Esa podemos sería, hacer la hipótesis, Leandro, de que el primer esquema, el de la página 245, es de la holofrase, porque solo hay 2 significantes, y podemos pensar si nos está presentando la 258 el esquema del intervalo, o sea, de la neurosis. sí, podría ser. Podemos ir planteando esos enigmas para resolver para la próxima clase. ¿Es uno holofrase y es otro intervalo neurosis? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿la X es entonces la significación del sujeto a interpretar? Es decir, el elemento 4 que solo aparece por interpretación, otro enigma. Y pensar cómo pensamos el campo del otro, el campo del sujeto, porque el esquema que vos planteaste, el de las S, rayita, rayita y cae, ¿te acordás? ¿Te acordás que está separado por 2 y dice sujeto, otro, ¿no? O sea, me parece que con todos esos interrogantes, quizá la próxima aula conseguimos producir la significación de estos esquemas, que lo hace a propósito, los pone difíciles para que hagamos todas estas vueltas, ¿no? Sí, sí. Bueno, nos vemos entonces el día martes próximo a las 8:30. Nos vemos. Chau, chau, Karina. Chau, chau, Maxi. Nos vemos, Lean.